Buenas noches, hola mundo. Em, Son las 23:06, 11:06 p.m. en la ciudad de Madrid, del 5 de febrero de 2025, miércoles. Vamos a hablar de Kant en estos... después de haber hablado de Aristóteles, en estos videos de ética vamos a hablar de Kant. Immanuel Kant, nacido en 1724 y fallecido en 1804, nació y murió, como se sabe, ¿no?, sin salir de la ciudad de Königsberg, donde nació. Pasó toda su vida en la ciudad de Königsberg y en sus alrededores, ¿no? La ciudad de Königsberg es una antigua ciudad prusiana oriental, que hoy en día no sé si está en Rusia o en Alemania, no me pregunten, ¿no? El caso es que no se movió de allí, que es una cosa que llama la atención. Tampoco se le conocen, tampoco se le conocen relaciones amorosas. O afectivas. Procedía de una familia modesta y de arraigada tradición en la fe cristiana. A pesar de la reclusión provinciana, nadie le impedía salir de Königsberg. Simplemente no quiso salir o no pudo. Costaba dinero en esa época, mucho dinero, moverse de donde uno había nacido, ¿no? Bueno, a pesar de su reclusión provinciana, el espíritu de Kant fue cosmopolita y estuvo siempre al tanto de lo que pasaba en el mundo. Sus clases en la universidad le dieron un prestigio muy merecido por la extensión e intensidad de sus conocimientos. Daba muchas asignaturas debido a la penuria económica y lo que hoy en día llamaríamos el pluriempleo, y esto le obligó a profesar sucesivamente y hasta en ocasiones simultáneamente la casi totalidad de las materias incluidas en los planes de estudio de las facultades de filosofía de la época y más. Daba muchas clases Kant. Bueno, para hablar de Kant tenemos que mencionar primero, y aunque nos salgamos del tema de la ética, primero tenemos que mencionar a Hume, digamos el adalid del empirismo antimetafísico, para el cual el yo no es una substancia, para Hume, sino un haz de percepciones y de sentimientos. Del mundo, para Hume, solo conocemos conexiones de hechos que avalan a lo sumo conjeturas, más ninguna certeza. Y en cuanto a Dios, la única posición plausible para Hume es el agnosticismo. Y también tenemos que hablar de Rousseau, del radicalismo político de Rousseau. Para Rousseau, cualquiera que sea el resultado de la contienda entre quienes imputan a Dios la existencia del mal en el mundo y los partidarios de la teodicea que le exoneran de semejante imputación, el mal social es imputable, para Rousseau, a los seres humanos y se podría tratar de remediarlo mediante la organización democrática de la sociedad, conforme a los postulados de la teoría del contrato. Bueno, la historia nos ha mostrado que no ha sido así, que la democracia no ha podido acabar con el mal, ¿no? Practicado por los mismísimos seres humanos. Bueno, en la medida en que la ciencia moderna respalde el empirismo de Hume,
y en la medida en que el radicalismo de Rousseau haya contribuido a promover las transformaciones sociales de su tiempo, Kant adeudará al primero, es decir, a Hume, su admiración por Newton, así como al segundo, a Rousseau, su entusiasmo por la Revolución Francesa. En cuanto a este entusiasmo por la Revolución Francesa, hay que tomarlo con pinzas porque si leemos a varios autores a varios comentaristas de Kant y de su ética, podríamos llegar a la conclusión de que a Kant la Revolución Francesa realmente no le gustó para nada, ¿no? Debido a la violencia, una violencia que nunca antes se había visto de esa manera, ¿no? A mí tampoco me gusta la Revolución Francesa, la de 1789, ¿no? Puede que me guste el resultado, pero el método no. Bueno. Pero no está tan claro, en cambio, que el empirismo constituye la teoría de conocimiento más adecuada para satisfacer las necesidades del pensamiento científico. El empirismo puede explicar muchas cosas y hallar muchas verdades, pero no todas. Por ejemplo, el empirismo no puede dar cuenta del funcionamiento del principio de causalidad, que si mal no recuerdo Hume lo negaba. Frente a la pretensión empirista de que no hay nada en el entendimiento que no se halle con antelación en los sentidos, Leibniz habría respondido que ciertamente no lo hay, salvo el entendimiento mismo. Mientras las percepciones no son dadas en la experiencia, con la conexión de causa y efecto, la imperceptible en sí misma, que hipotéticamente establecemos entre los hechos percibidos, constituye algo, puesto que nuestro entendimiento y cuya relación con nuestros sentidos no se produce de antemano, sino con posterioridad a su establecimiento, a saber, cuando la experiencia se encargue de confirmar la hipótesis en cuestión. Repito, y estamos hablando de Leibniz. Mientras las percepciones no son dadas en la experiencia, sentimos frío, calor, vemos algo, ¿no? La conexión causa-efecto es imperceptible en sí misma. Pero nosotros, hipotéticamente, la establecemos entre los hechos que percibimos. Y esta conexión causa y efecto constituye algo puesto por el entendimiento, por la razón, por el logos, ¿no? Y no lo pone la razón de antemano, sino con posterioridad a su establecimiento. Es decir, cuando la experiencia se encargue de confirmar la hipótesis en cuestión. Este video no es de teoría del conocimiento, por eso esto son pinceladas nada más, ¿no? Si Hume despertó, pues, a Kant del sueño dogmático, del sueño de la razón pura, previniéndole contra tentaciones racionalistas, como la de atribuir a Dios la causalidad de la existencia del mundo al margen de cualquier posibilidad de confirmar empíricamente tal hipótesis, cabría decir que Leibniz le previno a Kant, o sea, Hume, un empirista, Leibniz, un racionalista, le previno de incurrir en el sueño escéptico de los empiristas y abandonarse a la tentación de renunciar a cualquier esfuerzo por ir más allá de lo empíricamente dado. Consecuencia de impedir al sujeto cognoscente, el sujeto que conoce,
la posibilidad de contribuir activamente a la organización intelectual del conocimiento científico, en lugar de someterse pasivamente a los rudos y crudos datos suministrados por los objetos conocidos de conformidad con los cánones empiristas. A esta inversión de los papeles convencionalmente asignados al objeto y al sujeto del conocimiento, le aplicaría Kant el nombre de revolución copernicana, reservando la denominación de criticismo para su propia alternativa, destinada a superar a un mismo tiempo las limitaciones del dogmatismo, léase empirismo, léase racionalismo, y del escepticismo, léase empirismo. El filósofo de Königsberg, Kant, habría vuelto a colocar al hombre, analogado de la tierra en la que habita, como centro del cosmos, en tanto que sujeto del conocimiento. Para Kant el hombre es el sujeto del conocimiento, haciendo girar en torno de sí mismo a los objetos de ese conocimiento, análogamente asimilados al Sol y a los demás planetas. O sea, de alguna forma, Kant vuelve a colocar al hombre en el centro del universo. Lo de Kant es una revolución filosófica, pues divide sin más en dos la historia entera de la filosofía. La reivindicación del protagonismo del sujeto en la filosofía moderna se remonta cuando menos a Descartes. Pero la de Kant es a la vez más sobria y más sofisticada que la cartesiana, es decir, la de Descartes. La doctrina kantiana en su conjunto, es decir, el criticismo, que es la doctrina de Kant, pasará a ser llamado ahora trascendentalismo. El empeño del trascendentalismo por indagar las condiciones de posibilidad de realidades como objetos o hechos conocidos que después de todo sabemos ya que son reales. Es decir, el trascendentalismo está empeñado por indagar las condiciones de posibilidad de realidades como hechos conocidos o objetos que después de todo sabemos ya que son reales. Por eso es, a fin de cuentas, lo que la filosofía trascendental de Kant intentó con aquellos hechos que eran para él el hecho de la ciencia y el hecho de la moral. A saber, intentó proceder ni más ni menos que a una indagación de las condiciones trascendentales que habrían de hacerlos posibles, tarea a la que respectivamente dedicó su crítica de la razón pura y su crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura aborda el hecho de la ciencia. La crítica de la razón práctica aborda el hecho de la moral. El lugar central ocupado por el sujeto, en este caso sujeto moral, porque estamos en un video de ética, ¿no? Y no ya el cognoscente, porque estamos en un video de ética, se traduce en la autonomía de su legislación moral o su moralidad. Legislación moral que el hombre se impone a sí mismo libremente, en lugar de esperar a que le venga heterónomamente impuesta desde fuera. Es decir, para Kant, para el trascendentalismo, el hombre es autónomo y se impone a sí mismo su propia moral. Kant denuncia la falacia ética.
que apuntaba al núcleo mismo de su revolución copernicana en el terreno de la moral, amenazando con desposeer al sujeto de su papel central en beneficio no solo ya de instancias extramorales, como sus pasiones o sus intereses, sino también de otras instancias aparentemente morales, pero inmorales en su fondo. No, Susan, la gata. Como las que pretendan subordinar la autonomía de dicho sujeto a alguna autoridad de orden superior. Bien sea la del poder político de que un déspota se prevale para atentar contra la libertad, Susan, deja de molestar a la gata. Perdón. Entonces, volvamos. O sea, Kant denuncia la falacia ética. La falacia ética, Susan, ¿qué vas a hacer? Vaya. Ya, saltó por encima de todo. La falacia ética querías desposeer al sujeto de su papel central en el terreno de la moral. No solo porque sobre él actúan pasiones o intereses que no logra controlar, sino también por otras instancias aparentemente morales, pero inmorales en su fondo, como las que pretendían subordinar la autonomía del sujeto, que se puede dar su propia moral, a alguna autoridad de orden superior. Puede ser la autoridad de un déspota, o sea, una autoridad política que atenta contra la libertad de conciencia de los individuos, o puede ser incluso el mismísimo Dios bíblico. Kant tiene un libro llamado Contestación a la pregunta ¿qué es la ilustración? Porque ahora vamos a hablar un poco de la ilustración, de 1784. Vamos a citar a Kant. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad de la que él mismo es culpable. Esa minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento, sin verse guiado por algún otro. Y uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad, cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de valor y de resolución para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Termina Kant diciendo, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la ilustración. Sapere aude. Mi latín no es muy bueno, ¿no? Lo que sugiere esto es que Kant quiere que se piense por cuenta propia. Lo de Kant es pensar por cuenta propia. Libertad de razonar. Y por eso se sirve de la ilustración, porque Kant, para esbozar su teoría moral o la crítica de la razón práctica, necesita apoyarse en la ilustración que acaba con la minoría de edad del hombre. Bueno, en la época de Kant, lo que hoy llamamos opinión pública, se suele llamar el universo de los lectores. Entonces, la libertad de crítica es una pieza fundamental del uso público de la razón. Y ninguna autoridad eclesiástica ni civil podría coartarla, así se trate de asuntos relativos a la religión y la iglesia,
o a la política y el Estado, sin vulnerar los más elementales derechos de la humanidad. Para Kant, pensar por sí mismo es un derecho de la humanidad. Con libertad, en cambio, Kant confiaba en la posibilidad de que el público y presumiblemente un día el pueblo se ilustre a sí mismo. Hay que decir que Kant era partidario de un republicanismo que no pasaba de proponer un moderado Estado liberal de derecho. Ahora, a pesar de esto, Kant tuvo problemas con el régimen político de su época por sus libros y por sus escritos, ¿no? Lo verdaderamente decisivo del pensamiento de Kant lo habremos de encontrar en los problemas que Kant se planteó, más que en las soluciones que propuso para ellos. Tenemos que fijarnos en la trascendencia de las preguntas que Kant se formuló, y que son 4. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? La que tiene que ver con la moral. ¿Qué me es dado esperar? ¿Y qué es el hombre? Esas son las 4 preguntas que se plantea Kant. Vamos a ver, porque tengo poco espacio, si cabe por aquí el que puedo saber. Comenzaremos con la pregunta ¿qué puedo saber? Porque antes de entrar en la moral kantiana hay que tener una visión general, ¿no?, de contexto de su obra. ¿Qué puedo saber? Kant a esta pregunta dedica su obra más famosa, La Crítica de la Razón Pura, de 1781. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? Kant trataba de responder en aquella obra a su pregunta diseñando lo que podríamos llamar la estructura del sujeto cognoscente, de acuerdo con los presupuestos del trascendentalismo, en cuanto a condiciones de posibilidad de todos nuestros conocimientos. Es decir, un sujeto cuya sensibilidad se haya configurada espacio-temporalmente. Esto es teoría del conocimiento, ¿no? La sensibilidad de la persona está configurada en el espacio y en el tiempo, en 3 dimensiones y el tiempo. Y lo que no quepa allí no lo podemos conocer. Bueno, entonces, un sujeto cuya sensibilidad se haya configurada espacio-temporalmente y cuyo entendimiento funciona ajustándose a principios como el principio de la causalidad del que reniega Hume. Cualquier suceso que nosotros conozcamos se dará en el espacio y en el tiempo. Y ese espacio tiene 3 dimensiones para Kant. Y podrá ser concebido como el efecto de una causa. Causa que a veces conocemos y a veces no. Kant habla de un sujeto idealizado, que es el sujeto trascendental. Pero su modelo de ciencia natural es un modelo presidido por el determinismo causal, de acuerdo con el cual la explicación y la predicción de un fenómeno son el anverso y el reverso de una misma moneda. Semejante simetría entre explicación y predicción de los fenómenos naturales está lejos de darse, ¿no? Desde luego, en el terreno de las ciencias sociales, en el terreno de las ciencias naturales, en la química, la física, sí, pero no en las ciencias sociales. Pero es que estamos hablando de la crítica de la razón pura. Él luego, para la moral, escribió otro libro. Kant opinaba que cuando la razón teórica, pretendía ir más allá de lo autorizado por la estructura del sujeto del conocimiento, por ejemplo, por la metafísica, se veía inmensa en dificultades y aprietos insalvables. Kant se declara agnóstico en lo relativo a la posibilidad de demostrar por esa vía la existencia o la inexistencia de Dios. El mundo humano es un mundo de intenciones y no solo de causas, también
supo ver Kant. Cuando se diga, no pude actuar de otra manera, las circunstancias me obligaron a actuar como lo hice. Esto es, cuando se pretenda otorgarse a uno mismo el beneficio de la causalidad, se estaría sencillamente dimitiendo de la condición de persona. O sea, no pude hacer otra cosa. Le tuve que disparar. Entonces, ese es el beneficio de la causalidad. No pude hacer otra cosa. Las circunstancias eran las que eran. Entonces, el beneficio de la causalidad dimite de la condición de persona, capaz en consecuencia de actuar libremente para pasar a concebirse como una cosa más, sometida por tanto, como el resto de las cosas, a la forzosa ley de la causalidad que espuriamente trató Kant de aducir en favor de la moral hasta que se dio cuenta que no, que la causalidad se quedaba en el terreno de las ciencias naturales, de las ciencias científicas, ¿no? Ahora, con otras palabras, Kant estaría renunciando a la humana carga de ser dueño de sus actos, si aceptara que las circunstancias nos acorralan y no podemos tomar decisiones morales, ¿no? Esto es lo que Sartre llamó expresamente la mala fe. A mí me fascina cómo Sartre explica todo esto. Bueno, eso es lo que Sartre llamó expresamente la mala fe. Y es en rigor lo más indigno que un ser humano podría hacer, pues equivale a renunciar a su condición de tal, de ser humano, situándose por debajo de su propia dignidad. Saliendo de Sartre y volviendo a Kant, su conocida solución de la antinomia de la causalidad y la libertad no es ninguna solución, sino la valiente aceptación por su parte de la antinomia misma. La libertad de la que no podemos exonerarnos en tanto que hombres nos lleva más allá de lo que somos, más allá del reino del ser, para enfrentarnos con el reino del deber. Y para el reino del deber, tengo aquí muchas cosas anotadas, a pie de página, por todos lados. Bueno, esto lo voy a tener que cortar sin terminar el reino del deber, porque se me está acabando el espacio, pero bueno, no importa. Entonces entramos a su segunda pregunta, que es la pregunta de la moral. ¿Qué debo hacer? La pregunta que debo hacer ocupó a Kant una serie de obras: la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Recomiendo la edición de Alianza Editorial de Bolsillo. La crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres misma. Con la pregunta que debo hacer entra Kant en el orden de la moralidad. De hecho, se trata de un orden exclusivamente reservado a dichos seres humanos. Un orden al que solo ellos tienen acceso y del que solo ellos tendrían necesidad. A lo sumo podemos aspirar, según Kant, a que nuestra voluntad sea una voluntad justa. Más como nuestra inclinación a la justicia, si es que la hay, podrá verse contrarrestada por una inclinación no menos fuerte a la injusticia, que también puede que la haya, hay las dos. Necesitamos que la ley moral, y esto es muy importante, necesitamos que la ley moral se presente a nuestra conciencia bajo la forma de un deber, repito, para no caer en nuestra tentación hacia la injusticia. Necesitamos que la ley moral se presente a nuestra conciencia bajo la forma de un deber. Como diría Kant, bajo la forma de un mandato, de un imperativo.
Y citemos a Kant brevemente. Como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere de una razón, la voluntad no es otra cosa que razón práctica, dictamina Kant. Si la razón determina indefectiblemente a la voluntad, entonces las acciones de un ser semejante que sean reconocidas como objetivamente necesarias, lo serán también subjetivamente. Es decir, la voluntad es una capacidad de elegir solo aquello que la razón reconoce independientemente de la inclinación como prácticamente necesario, es decir, como bueno. Por lo tanto, concluye Kant, que no todo imperativo es un imperativo moral, no. Obrar prudentemente no es lo mismo que obrar moralmente. Recuerden que la prudencia era la característica más importante de la ética en Aristóteles, ¿no? Bueno, obrar prudentemente para Kant no es lo mismo que obrar moralmente. Lo que es tanto como decir que los imperativos hipotéticos, esto es, los mandatos del tipo, si quieres conseguir tal cosa, debes hacer tal otra, no son imperativos morales porque están condicionados. Un imperativo moral es un mandato que ordena, que ordena lo que ordena sin tener en cuenta ninguna otra finalidad ulterior a conseguir con nuestra acción, como la evitación de un castigo o el logro de una recompensa. Vuelvo a repetir porque me desconcentró la gata. Uy, ¿qué pasó otra vez por aquí? Un imperativo moral es un mandato que ordena lo que ordena, sin tener en cuenta ninguna otra finalidad ulterior a conseguir con nuestra acción, como la evitación de un castigo o el logro de una recompensa. Es decir, aunque seamos castigados, debemos actuar moralmente. Igual, así como podemos ser castigados, también podemos ser recompensados. ¿Castigados por quién? Bueno, por el sistema, por otras personas. Entonces, un imperativo moral es un imperativo categórico. Es decir, diría lo que se debe hacer y punto. O sea, un imperativo moral es un imperativo categórico. Dice lo que se debe hacer y punto, no hay discusión. Para Kant, cualquier voluntad que se sobreimpusiese a la suya propia anularía su libertad, sin la que la moralidad es lisa y llanamente imposible, es decir, sin libertad no hay moral. Y además de categórico, un imperativo moral digno de dicho nombre tendría que ser autónomo, donde la autonomía moral entraña que solo yo puedo dictarme a mí mismo mi propia ley moral. Autónomo, el imperativo categórico. Y esa autonomía moral, repito, entraña que solo yo puedo dictarme a mí mismo mi propia ley moral. Citemos a Kant, cita famosa. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. La aspiración a la universalidad de toda ley moral que en la fórmula precedente que acabo de citar se recoge, había ya sido tenida en cuenta por Kant en una anterior versión del imperativo categórico, ofrecida esta vez en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Lo que cité es de la crítica de la razón práctica. Ahora, aquí, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres,
Kant dice, cito a Kant, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Esta versión del imperativo kantiano en la literatura ética de nuestros días recibe el nombre de imperativo o principio de universalización. Pero la formulación de la crítica de la razón práctica incorpora y sintetiza otras versiones del imperativo kantiano. Dicha versión, la de la fundamentación, junto con la aspiración a la universalidad, recoge un nuevo ingrediente de la ley moral que sabemos no menos fundamental, como es la exigencia de autonomía. Exigencia de autonomía. Vuelvo a citar a Kant. No llevar a cabo ninguna acción por otra máxima que esta, las que ya hemos citado, a saber que dicha máxima pueda ser una ley universal y, por tanto, que la voluntad pueda a la vez considerarse a sí misma, a tener de ella como universalmente legisladora. Repito, cito a Kant. No llevar a cabo ninguna acción por otra máxima que esta, las dos que acabo de citar, una de la crítica de la razón práctica y otra de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, no llevar a cabo ninguna acción por otra máxima que esta, a saber que dicha máxima pueda ser una ley universal y, por tanto, que la voluntad pueda a la vez considerarse a sí misma, a tenor de ella, de la ley universal, como universalmente legisladora. Ahora, al hacer radicar la legislación universal en la autónoma voluntad, en la voluntad autónoma, bien podría recibir esto la denominación de imperativo o principio de autodeterminación. Aunque Kant los consideraba equivalentes, no es seguro que aquellos dos principios sean fácilmente conciliables. La autonomía y la universalización. Ni que lo sean tampoco por igual en otras versiones de su imperativo propuestas por el propio Kant. El imperativo categórico así entendido nos vendría a decir, en su sustancia, es que ninguna máxima de conducta podría ser elevada a la condición de ley moral, ni si no admite ser universalizada. De manera que no valga solamente para el sujeto que la propugna, sino para cualesquiera otros sujetos que se hallen en análoga situación. Recordemos lo que se ha dado por llamar regla de oro de la moral, que está en el Evangelio, ¿no? No hacer a otro lo que no quiero para mí. La acusación que ha recibido la ética kantiana de formalismo, la han acusado de formalismo, la podemos responder así. La ética kantiana, se nos dice, es formalista, porque no nos propone la realización de ningún bien, porque se desentiende de las consecuencias de nuestros actos y porque no tiene en cuenta los diferentes intereses con frecuencia encontrados de la gente. Y en cuanto que se trata de una ética deontológica o del deber, no deja hueco dentro de ella para la felicidad humana, lo que la sitúa en desventaja respecto de las llamadas éticas teleológicas o de fines, desde la ética aristotélica al utilitarismo. De la ética aristotélica hablamos en el video anterior, ¿no? Que es una ética teleológica cuyo fin es el bien, y Aristóteles equipara el bien a felicidad. Bueno, lo dejo hasta aquí porque tengo que cambiar la tarjeta SD. Nos vemos la continuación muy próximamente.